Buenas noches, amables televidentes de Linieros TV. Le damos una cordial bienvenida a todos y todas a una entrega más de Ser Humano en la Frontera. Nos sentimos muy feliz y contento, agradecido de Dios por habernos permitido llegar, entregar a ustedes un espacio de orientación, de valores, que es algo que tanto necesita la sociedad, especialmente la sociedad dominicana en la frontera de República Dominicana y Haití. El propósito de este espacio, como siempre lo hemos señalado, es promover una educación en valores, mediante tratar situaciones, problemas y sus posibles soluciones en el ámbito tanto educativo, familiar y social. Que estos problemas que inciden directamente con nuestra juventud, que inciden con nuestros niños y niñas que cohabitan en nuestra frontera querida. Queremos también recordar que este espacio es retransmitido a través del sistema de cables Rodríguez, Cablevisión de Loma de Cabrera, para todas las comunidades de Partido, El Pino y todas esas ciudades aledañas donde llega la pantalla chica. El programa de esta noche queremos abordarlo de una manera especial con las palabras que se registran en 1 Timoteo capítulo 3, los versículos del 1 al 5, y cito para ustedes: Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores de dineros, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuesto a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominios, feroces. Esas son palabras registradas proféticamente para un tiempo determinado de la humanidad. Y como estudiosos de la Biblia que somos, creemos y estamos seguros que estas palabras se están cumpliendo en la sociedad, en el mundo. El desorden social que existe da al trate a estas palabras que la Biblia menciona que iban a estar ocurriendo en unos días llamados últimos días. Precisamente el programa de esta noche va a tratar el por qué el alto índice de la criminalidad y de la delincuencia, de la violencia en la República Dominicana. Y nuestra invitada especial la consideramos que es un ser excepcional de la frontera. Luego de la siguiente pausa le presentaremos de quién se trata. Bien. Desde Columbus, Estados Unidos, hasta la frontera norte de Jabón, vía fibra óptica llega a la velocidad de la luz, el mejor internet de la región. Julie Power
Weiler. Prolongación Duarte, teléfonos 809-931-0777 y 849-357-9707. Julie Power Weiler. En internet a la velocidad de la luz. Si tienes problemas de liquidez, si quieres ampliar tu empresa, piensa en confianza, piensa en tu amigo, piensa en Fondesa. Fondesa fácil te presta. Fondesa es líder en préstamos para microempresa y familia en todo el Cibao, porque te apoyamos con crédito y asesoría. Ven y crece junto a Fondesa. Fondesa fácil te presta. En Dajabón, calle Duarte número 59, 809-579-8513. Fondesa fácil te presta. Fondesa fácil te presta. Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral, no te acobardes. Siempre tendrás una mano que estrechar. Si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos, si te falta paz, cruza el puente sobre aguas turbulentas y la encontrarás. A usted que está en su casita, de nuevo le damos la bienvenida a este su espacio, Ser Humano en la Frontera. En el segmento anterior decíamos que la sociedad dominicana se encuentra en estos momentos de una manera que lo entendido le llaman una patología social con respecto al auge de la criminalidad, la violencia y entre ellas la delincuencia, el homicidio y los delitos. Por eso nos acompaña una mujer excepcional, una trabajadora incansable a favor de la justicia, que ha sabido ganarse el respeto de todos los que le rodean. Nos hablamos acerca de nuestra amiga de muchos años, doctora magistrada Carmen Danis Minaya, procuradora fiscal de la provincia de Dajabón y coordinadora de la unidad de género, intrafamiliar y de delitos sexuales. También ella es catedrática de la carrera en la Universidad Tecnológica de Santiago, recinto Dajabón, en la carrera de Derecho Penal y Procesal Penal. Detrás de ellas hay una serie de maestrías relacionadas con su saber, con su conocimiento, de modo que le damos la bienvenida de nuevo, doctora, en este su espacio Ser Humano en la Frontera. Gracias, muy buenas noches a los amigos
oyentes y fiel de este tan escuchado programa, ya que es un programa escaso, porque viene a rescatar los valores perdidos moral y socialmente. Así que muy buenas noches y gracias por acogerme de nuevo en tan escuchado y visto programa. Así es, de antemano le agradecemos el esfuerzo extraordinario para estar con nosotros compartiendo esta experiencia. Primeramente, en ese pasado la tuvimos por acá y le preguntábamos quién es Danis Minaya, quién es Carmen, como la conocen aquí en la ciudad de Dajabón. Bueno, nosotros somos una persona humilde y una mujer que se ha tratado de preparar y que se va a seguir preparando para ayudarme con mi familia, para dar lo mejor de mí a la sociedad y para cuando parta de este mundo dejar un legado de valores, de trabajo para mis hijos, mi familia y todas las personas que se han relacionado conmigo y que me han expresado siempre su amor y su dedicación. Así es, sencillamente un ser humano excepcional de la frontera. Qué bien. Doctora, como en la preparación del programa hemos conversado, la criminalidad, la violencia, homicidio, delito, han arropado los medios de comunicación, están arropando, porque cada día la noticia es alarmante, el alto índice de la criminalidad en nuestra República Dominicana. Quisimos invitarle para que usted nos abordara este tema, el porqué, el índice de la violencia o el alto índice de la violencia y la criminalidad en la República Dominicana. Primeramente queremos resaltar algunos términos donde para nuestro amable televidente, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia desde el punto de vista legal no es más que el patrón de conducta, ya sea pública o privada, que ocasiona un daño a la persona que lo recibe, ya sea físico, verbal, psicológico, patrimonial o sexual. Eso es lo que tiene que ver con el término violencia a nivel legal. ¿Y lo que es el delito? El delito no es más que todo tipo penal, y decimos hoy, antes decíamos infracción, y así está escrito en el Código Penal, en el artículo 1. Dice toda infracción, y nosotros decíamos hoy, esa palabra se sustituye por tipo penal, ya que estamos con el uso en el siglo XXI de la teoría del delito. La teoría del delito no es más que adecuar los tipos penales de acuerdo a las circunstancias de los hechos y las pruebas, con un arte técnico moderno que se ajuste a visualizar cada infracción o tipo penal. Eso es la teoría del delito. ¿Y qué es? Y no se puede dejar de describir lo que es el delito sin decir por qué estamos sustituyendo la palabra infracción por la palabra tipo penal. Entonces, el delito no es más que la infracción o tipo penal que conlleva una pena menor correccional que va desde 6 días a 2 años, es decir, una pena menor. Eso es un delito. ¿Y qué es el crimen? El crimen es
todo hecho que conlleva sanciones mayores que ascienden o van de la escala de acuerdo a la pena, que es aflictiva e infamante, y estas penas o sanciones van desde 3, 10 años, 5, 10 años, reclusión menor, reclusión mayor y reclusión, que es la pena capital, que es 30 años. Hoy ha sido sustituida, ya estamos esperando su aplicación a 40 años. Muy bien. Eso es el crimen. Se habla mucho que se comete homicidio. ¿Qué es ese homicidio? ¿Usted puede explicárselo a los amables televidentes para que cuando escuchen estos términos tengan conciencia de lo que se está tratando? Bueno, el homicidio es definido de acuerdo al artículo 295 del Código Penal como toda persona que mata a otro voluntariamente se hace reo de homicidio. Es decir, que ahí serán elementos específicos, voluntariamente. Ahí entra la voluntad, la intención de causar el daño. Y su sanción es 20 años. Muy bien. Es decir, que siempre que se da el homicidio en esas condiciones y las pruebas indican que realmente esa persona es imputable de los cargos precisos y del tipo penal del homicidio, va a ser sancionado en el tenor que explica la ley, 20 años. Muy bien. Doctora, ¿qué diferencia existe entre el delito y el crimen? Sí, muchísimas veces escuchamos decir a personas comunes y a veces abogados, a todo darle el título de delitos. Delitos son aquellos tipos penales que son sancionados con penas correccionales, como decía ahorita, que van desde 6 días a 2 años, mientras que el crimen son un tipo penal o tipos penales que conllevan sanciones o penas criminales, aflictiva e infamante, como define el código. Entonces, la diferencia que hay entre el delito y el crimen lo marca la sanción, la pena. Cuando hablamos de delito estamos ante penas correccionales, y cuando hablamos de crímenes estamos ante, dependiendo de la circunstancia, ante solo diferencia entre reclusión menor, reclusión mayor y la pena capital, es decir, de 3 a 10 años, de 5 a 20, y la pena capital de nuestro país, que es 30, ya casi esperando la aplicación del aumento de la pena capital, 40 años. Muy bien. bien. Que claro está establecido que hay una diferencia que lo marcan las sanciones entre el delito y el crimen. Qué bueno contar con profesionales de esta categoría, con nuestra amiga Danis Minaya, doctora, que pueda orientar a la población, porque son términos que se están utilizando a diario, a menudo. Y quisiéramos preguntarles cuántos tipos de violencia y crimen existen, doctora. Bueno, la violencia se clasifica física, verbal, psicológica o emocional, y la patrimonial. La física, como su nombre lo explica, es la que causa el patrón de conducta por medio de la fuerza y lesiona a la persona con golpes, heridas y a veces hasta lesión permanente, que es la mutilación de cualquiera de los miembros
que pertenecen al organismo de la persona. Y la sexual es aquella que mutila o vulnera cualquiera de los órganos genitales, abuso sexual, acoso sexual o violación sexual. Y la patrimonial es la más moderna, es aquella que conlleva cuando una pareja maltrata o vulnera los bienes patrimoniales de la otra. Es decir, la incidencia es directa sobre los bienes. Eso mayormente sucede cuando hay divorcio o termina una relación de una pareja. Cualquiera de los dos casos, ya sea un concubinato notorio o un divorcio formal con el término del matrimonio. Empieza entonces la reclamación en lo que tiene que ver específicamente a los bienes, la partición de bienes. ¿Y en cuanto al crimen? El crimen es cuando hay daños graves en lo que faculta a que las personas reciben un robo agravado, un asesinato. El asesinato es un tipo de homicidio que se diferencia del homicidio porque tiene elementos señalados por nuestro código en el artículo 296, es decir, la premeditación y la acechanza. Cuando se demuestra un homicidio que se dio estos dos elementos constitutivos, premeditación y acechanza, estamos en presencia de un asesinato. Pero el homicidio agravado o el asesinato es el tipo penal que causa la muerte de una persona y va precedido de otro crimen. Es decir, una muerte, pero no solamente queda ahí, sino que va a ocasionar un robo y al mismo tiempo mata a la persona. Es decir, un homicidio precedido de otro tipo penal agrava la situación del imputado o agresor y lo convierte en un asesinato, siempre y cuando se prueben los elementos constitutivos que ya citamos, la premeditación y la acechanza. Muy bien, gracias doctora por todas esas definiciones claras y precisas para nuestros amables televidentes. Estamos conversando acerca de el por qué el alto índice de la violencia y la criminalidad en la República Dominicana. Primeramente teníamos que definir estos términos para que entonces nuestra audiencia entendiera de qué estamos tratando. En el segmento a continuación, después de la pausa comercial, vamos a hablar un poquito sobre el procedimiento, qué es una querella, qué es una denuncia, cuando se comete uno de estas acciones que usted ha acabado de mencionar y definir. No le cambie, regresamos en breve.
si la vida te trata mal y pierdes. Gracias por mantener la sintonía con este su espacio Ser Humano en la Frontera. Hoy conversando con la doctora Minaya, en la cual hemos estado definiendo algunos términos necesarios para la comprensión de este espacio, de este tema tan importante. El por qué el alto índice de la violencia y la criminalidad en la República Dominicana. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los factores? ¿Y cuáles son las consecuencias? Dijimos que vamos a hablar un poquito. Ya usted habló, dio las definiciones de todas estas acciones que pueden cometer un ser humano. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir ante un hecho que se constituye un delito o un crimen? Pues bien, toda persona que ha recibido la agresión como víctima de un hecho puede apersonarse inmediatamente al Ministerio Público en la sede policial para iniciar su proceso interponiendo una denuncia formal, que es el acto mediante el cual por escrito se formaliza enunciado el hecho que usted ha sufrido, la calidad de usted, sus datos, los testigos que escucharon o vieron la ocurrencia del hecho, la persona, identificarla, el agresor quién es, dónde vive, para su posible localización. Entonces se inicia mediante una denuncia o una querella. La querella es otro tipo de proceso que se inicia. No es más que el acto por escrito formal que interpone la persona o el ascendiente directo que ha recibido el daño por medio de un abogado, es decir, un técnico jurídico. Es lo que le da formalidad al acto por escrito, motivado. Eso es la querella, que le da inicio a un proceso en materia penal. Así que cuando una persona está envuelta en un hecho de esta naturaleza, debe de tomar la decisión de hacer una de las dos cosas o ambas cosas. Sí. Podría ser, primero se inicia con una denuncia y antes de ir a la fase preliminar debe constituirse en actor civil, casi siempre porque la persona necesita un defensor para que le proteja el ámbito legal. Por eso siempre recomendamos a las personas que es importante que se haga representar por un abogado, ya que se ha constituido en actor civil la parte agraviada, que es la víctima. Entonces la va a asesorar siempre ese representante de ella, que es el actor civil. Le da más validez al proceso y ella tiene la oportunidad de recibir toda la explicación necesaria para mantenerla a ella al tanto con el proceso que se le sigue de su caso. Doctora, quisiéramos hacerle hincapié en estos dos términos, porque la gente a veces juzga mal la justicia cuando hay una denuncia y todo queda igual, o hay una querella, o como que no ven los resultados de una o de la otra. ¿Qué diferencia hay entre una denuncia, para que, ya usted lo dijo, pero quisiéramos hacer hincapié en esta parte para que nuestro amable televidente entienda que una cosa es denunciar y otra cosa ya es algo formal, como usted lo ha explicado?
¿Qué diferencia existe entre una y la otra para que nuestros amables televidentes entiendan bien el proceso? La denuncia no obliga a las partes a que se mantenga la acción penal, mientras que la querella obliga a las partes a presentarse en el proceso y darle seguimiento a su caso y a la materia. Así Es decir, a lo penal. Esa es una gran diferencia, que no es lo mismo ser denunciante que ser querellante. El querellante está obligado a comparecer en el proceso, mientras que el denunciante no. Qué bueno esas explicaciones, que de seguro que el televidente que nos está viendo la diferencia, porque hay mucha confusión cuando se habla de denuncia, cuando se habla de la querella. Ahora sí vamos a entrar, doctora, en lo que es el tema central. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que inciden en el alto índice de la violencia y la criminalidad en nuestro país, en nuestra frontera, por qué no decir en el mundo? Nosotros entendemos que ciertamente hace falta la dedicación de los padres a la familia, a su familia. Y la descomposición familiar actualmente que tenemos es uno de los factores que inciden más a colaborar para que la violencia y la criminalidad sean uno de los flagelos que nos estén dando la mayor problemática en nuestro país. Los padres dedican muy poco tiempo a la familia, no se dedican en cuerpo y alma a sus hijos, a educarlos, a corregirlos, a darles seguimiento en el tiempo, para evitar detectar a tiempo cualquier tipo de mal, desde los amigos que eligen sus hijos hasta lo que puedan estar en los males que puedan incursionar, como el uso de los estupefacientes. Así mismo es. Muchos estadistas o investigadores hablan de muchos mecanismos que existe hoy para cometer los hechos punitivos, como dicen ustedes, los magistrados. Realmente la sociedad cada día va en decadencia. La sociedad, la familia es el cemento principal de la sociedad, y si esta no está bien basada en valores, basada en principios cristianos, vamos a seguir teniendo un aumento escalofriante en cuanto a lo que es la criminalidad y la delincuencia en nuestro país. Y hay un fenómeno que se está dando, doctora, que ahora los infractores de la mayoría de los delitos y de la delincuencia son menores de edad. Sí, así es. Incursionan por la falta de control y seguimiento de los padres. Los padres muchas veces hemos ido a hacer una requisa a una casa en horas de la noche y le cuestionamos dónde están los hijos, que cuántos hijos tienen, y nos dicen las edades y nos sorprendemos porque ellos están ya acostados, durmiendo, y los hijos están en la calle. Entonces, ese tipo de falta de control es lo que ocasiona el aumento y la incidencia directa sobre la criminalidad. La violencia se da en todos los medios y hay una causa social y moral de esa parte, y es que después que los jóvenes y los hombres adultos y mujeres también
ya están en el uso de las drogas, ya cambia todo y hay entonces una causa que ocasiona a la sociedad detectar un mal diferente que le está afectando a la sociedad. Un permisito, doctora Danis Minaya, vamos a hacer una brevísima pausa para que usted nos continúe conversando acerca de cuáles son esas causas que inciden en que lamentablemente nuestro país esté arropado por este flagelo que usted ha acabado de mencionar. No le cambie, regresamos en breve, mantenga sintonía con este espacio Ser Humano en la Frontera. Si la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral, no te acobardes, siempre tendrás una mano que estrechar. Si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos, si te falta paz, cruza el puente sobre aguas turbulentas y la encontrarás. La violencia física y psicológica afecta a 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo. Ni una agresión más. Tú puedes. Únete ahora para poner fin a la violencia contra las mujeres. Si te sientes amenazada, llama. Línea de auxilio 24 horas, 809-689-7212 y desde el interior, sin cargos, 809-200-7212.
Tano Comercial es la tienda grande de Dajabón. Todo cuanto puedas imaginar lo encontrarás en Tano Comercial. Juegos de sala, aposento, comedor, televisores, neveras, estufas, muebles para su terraza, lavadoras, inversores, baterías, aires acondicionados, motores, botelleros, freezers, pintura, abanicos, tinacos y mucho más. Pero lo más importante, te lo llevas todo con los intereses más bajos y cómodas cuotas de pago. Tano Comercial, Avenida Martín Jufferman, a la entrada de la ciudad, en el sector La Fe. Tano Comercial, 579-8466. Tano Comercial, la tienda grande de Dajabón. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han... Continuamos conversando con la magistrada Carmen Danis Minaya, procuradora fiscal de la provincia de Dajabón, coordinadora de la Unidad de Género Intrafamiliar y de Delito Sexual. También es catedrática de la Universidad Tecnológica de Santiago, recinto de Dajabón, en la carrera de Derecho Penal y Procesal Penal, y detrás de ella hay un sinnúmero de maestrías en términos judicial, en términos de su profesión, que es la justicia. Hemos conversado con ella sobre los factores que inciden en que nuestro país se vea involucrado de tanto delito, tanta delincuencia, tanta criminalidad y homicidio. Ahora, magistrada, queremos que usted nos ayude a entender. Usted comenzó a hablarnos sobre cuáles son las causas, los factores y los factores. Conversen un poquito, ya que el tiempo cada día se va agotando del programa, sobre cuáles son las causas que inciden para que nuestro país se vea como el patico feo en el universo. El uso de los estupefacientes. ¿Qué son los estupefacientes, doctora? Bueno, las drogas no son más que las sustancias tóxicas que son nocivas al organismo y que destruyen todas las facultades de los humanos. Esas son las drogas. Y además crean dependencias en el organismo, convirtiendo a las personas que la usan en parásitos sociales. Qué bien. ¿Usted puede mencionar entre un conjunto de sustancias nocivas para la salud? Claro que sí. Las más comunes en nuestro país son la marihuana, la cocaína, el crack, el éxtasis. Esos son los más comunes que se dan en nuestro país. Últimamente hemos escuchado que el cemento de zapato, incluso el agua o la grasita que se utiliza para la mano limpia, se están utilizando con los fines, esterilizadores. Exactamente. Sí. Gracias por la definición. Realmente se están utilizando como sustancia para sentirse bien, supuestamente. Alucígenas. Esas sustancias que son derivados de las drogas y que crean síntomas de descomposición en el organismo. A las personas que la usan le llevan un síntoma diferente al normal, al estado normal de las personas. ¿Cuáles son esos síntomas, doctora, que para nuestro amable televidente, si observa uno de ellos, dice, bueno, estamos ante una persona que está consumiendo una de estas sustancias que usted ha mencionado? Bueno, la cocaína, las personas que utilizan la cocaína normalmente produce mucho calor en su cuerpo y tiene que mojarse el pelo. Casi la mayoría de los jóvenes y adultos
y mujeres también que utilizan la cocaína, usted la ve que andan con el pelo rizo, porque donde quiera que están tienen que salir a mojarse la cabeza, porque el calor es muy excesivo y se les refleja en la parte superior del cuerpo, en la cabeza. Sudan mucho y también el latido del corazón se excede por el uso de la cocaína. La marihuana, también nosotros vemos que las personas que utilizan marihuana le da mucho sueño y crean también un frío y un sudor constante en su cuerpo. Las uñas se le pone un poco amarillenta, que eso también detecta fácilmente que esa persona usa ese tipo de drogas. Y en estos últimos... Y se me olvidaba el éxtasis. Okay. El éxtasis son diferentes tipos de pastillas de colores que tienen nombres de personas y también nombres del zodiaco, que todos sabemos, tienen esos nombres, nombre de reyes y princesas, y los síntomas que originan en el cuerpo a las personas que la usan, esta pastilla, es el exceso de beber agua. Usted encuentra en las discotecas, en los parques, en muchos lugares de diversión, varias personas, sobre todo adolescentes y también adultos, que tienen ese tipo de síntomas. El exceso de beber agua. Se beben hasta 8 y hasta 10 frascos de agua durante una noche en la madrugada. Entonces, ya eso es un síntoma, este exceso de beber este líquido, el agua, que ya nos hace investigar dónde están las pastillas que originan este tipo de molestia en el organismo, que le dan a la persona esta sed tan horrible que no pueden estar si no es bebiendo agua. Doctora, ¿cuáles son las consecuencias en términos, diríamos, tanto fisiológico, emocional y social para estas personas que consumen esta sustancia controlada? Las consecuencias son que las personas que utilizan los estupefacientes se convierten en dependientes de ellos, y al ser dependientes de ellos tienen que caer dentro de los delitos y los crímenes para poder en satisfacer. En su gran mayoría, no todas, para poder satisfacer sus necesidades, comprarlas, porque el consumo de las drogas, porque son muy costosas, lo hacen que incidan directamente en la ocurrencia de diferentes hechos que constituyen o delitos o crímenes. Y a veces hasta homicidio. Claro que sí, el homicidio esos son crímenes. Ok. Doctora, el tiempo se nos ha ido avanzando. Le decíamos al control master que nos dé unos segunditos, dado a la inclemencia del tiempo, ¿verdad? Quisiéramos preguntarle, ¿es cierto, doctora, que la falta de oportunidades, la falta económica incide en la criminalidad, en el alto índice de la violencia y el crimen en nuestra república? Inciden, pero no de manera directa. Es decir, no es obligatorio una persona desempleada que por estar en esas condiciones tenga que incidir directamente a cometer un hecho que ya sea un delito o crimen, sino que
de manera indirecta. Puede incidir. Puede incidir, pero de manera directa no es necesario que una persona, por el solo hecho de que esté desempleado, incurra en esos tipos de conductas reprochables. Qué bueno aclarar esos aspectos, porque en muchas ocasiones escuchamos que prácticamente se toma como referencia la economía del ser humano, la pobreza, la falta de oportunidades como una gran causa o un gran factor que incide en el alto índice de nuestra de tanta violencia que se comete a diario, de tantos crímenes y delitos. Doctora, quisiéramos preguntarle qué medidas debemos tomar, cómo evitar ser víctima y ser quien causa el problema. Bueno, esa es una parte muy personal de cada quien, porque ahí entra la parte de la responsabilidad como persona. Si tenemos formación en valores por nuestra familia y por nosotros mismos, vamos a mantener un control adecuado para evitar caer en estos tipos de flagelos que constituyen una conducta que puede procesarse judicialmente, ya sea un delito o un crimen, como hemos establecido. Y si nosotros sentamos las bases de valores en nuestra familia, como son la responsabilidad, la humildad, el amor, la puntualidad, la comprensión para poder ser comprendido, nosotros vamos a obtener un clima de paz, y personalmente y socialmente vamos a prevenir, incidir de manera irresponsable en este tipo de mal que ha arrojado nuestro país y también al mundo. Doctora, ¿cuáles instituciones o organizaciones pueden trabajar tanto con las víctimas como los victimarios? Bueno, ¿y qué responsabilidad o qué pueden hacer ellas para disminuir que la violencia y el crimen disminuya en nuestro país? Tenemos ayudas en el aspecto legal, como es la unidad de género, intrafamiliar y delitos sexuales, donde también funciona ahí la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Tenemos una psicóloga forense solamente específicamente para los casos cuando se procesan. Ella entrevista a las víctimas y también a los imputados y da resultados recomendando al tribunal el patrón de conducta que refleja de acuerdo a sus conocimientos y su experiencia en el ámbito psicológico. Y también tenemos otro tipo de ayuda, y es que tenemos una excelente psicóloga en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, la licenciada Carinis, que es una persona que se encarga en la primera fase de los jóvenes en conflicto con la ley, es decir, los adolescentes que van a ser judicializados, trabajarle a ellos y a su familia para tratar de controlar todo lo que tiene que ver con el conflicto que origina que ese adolescente haya tenido problemas en conflicto con la ley penal. Doctora, no quisiéramos terminar el programa sin mencionar algo que se ha venido discutiendo en la sociedad, en todos los segmentos de la sociedad, viene discutiendo en cuanto al alto índice de la criminalidad. Envuelve precisamente un segmento especial que son los adolescentes. La mayoría de los delitos, bueno, escuchábamos
años anteriores una cadena de crímenes de taxistas, donde quienes lo cometían eran menores de edad, y entonces se abogaba de que el código tenía que ser revisado para aumentar las sanciones, para castigar, ¿verdad?, las acciones de esos jóvenes infractores de la ley. Ahora, en su calidad personal, realmente el aumento de las penas que ya se aprobó en la nueva revisión que se hizo en el código, ¿podría esto disminuir el aumento de las penas a estos jóvenes, el alto índice de la criminalidad? Nosotros entendemos que no, porque en un país donde no tenemos un centro para recluir los adolescentes en conflicto con la ley, centros donde todos los que estén allí albergados en este lugar, que se están procesando o que ya fueron condenados, estén por sectores de acuerdo a los tipos penales de sus incidencias en los procesos. Es decir, cuando no haya separación de cada uno de esos infractores dentro del albergue donde están recluidos, vamos a continuar con lo mismo, porque allá llegan a ese lugar por un tipo penal, vamos a suponer por un robo simple o por el consumo o tráfico de sustancias controladas, las drogas, y salen con un máster en diferentes tipos de delitos y crímenes, de todo lo que le acompañan ahí, todos juntos. Así que entonces nosotros entendemos de que debe trabajársele al sistema carcelario donde están recluidos en esos centros los adolescentes en conflicto con la ley, primero para invertir recursos económicos en seleccionar los adolescentes procesados de acuerdo al tipo de delito o crímenes, para entonces hablar de este tipo de asuntos legales de la pena. Nosotros entendemos de que la pena no va a frenar, no va a mermar lo que tiene que ver con la incidencia de los casos que diariamente se siguen incrementando en nuestra sociedad. Muy bien. En recomendaciones finales, doctora, a nuestros amables televidentes, ¿qué recomendaciones usted le hace a ellos en cuanto a cómo ayudar a nuestros hijos a ver con claridad las consecuencias cuando uno se envuelve en cualquier delito, en cualquier acción que sea un antivalor para la sociedad? Bueno, mi recomendación es a los padres. Los padres como encargados, administradores de la familia, tenemos que aportar, importantizar nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros vecinos, para educarlos a que estudien, a que se desarrollen, a que tengan sueños. Finalmente, una persona que no tiene un proyecto de vida es una persona que no tiene razón para vivir. Y cuando una persona no lucha por lo que quiere conseguir en el marco de su desarrollo, entonces esa persona no tiene deseos de continuar viviendo para lograr esa meta, ese sueño. Entonces, diría yo, finalmente, cuando uno logra ese título, ese sueño, ya sea profesional o un arte u oficio cualquiera, porque todos somos importantes y todos somos necesarios para aumentar conocimientos, experiencia y colaborar a mermar,
a disminuir la incidencia de los crímenes. Nosotros entendemos que a partir de este mundo, cuando dejemos este mundo, dejamos un gran legado de lo que hicimos por nuestros hijos, por nuestros amigos y por la sociedad en todo su contexto. Es decir, que es importante vivir cada día y escribir el proyecto de vida que me hace superarme como persona, como amigo y sobre todo como un gran ser humano. Muchas gracias, doctora, por compadecer ante nosotros, darnos la oportunidad de estar con nosotros discutiendo, conversando acerca de este tema que consideramos una espina dorsal del sistema social dominicano, la delincuencia, el aumento del crimen, del homicidio. De modo que agradecemos el esfuerzo extraordinario que usted ha hecho hoy para estar con nosotros. Gracias por compartir con nosotros este tema y dejarle a toda mi provincia finalmente algo muy importante para todos, y es sentar bases de valores con nosotros. Sobre todo, no olvidarnos de tener a Dios como el centro de nuestras vidas. Cuando lo tenemos a Él, reflejamos un ámbito y un ambiente de amor y sobre todo de servir a los demás. Muchas gracias a usted. Hoy nos acompañó, o estuvimos en nuestro espacio Ser Humano en la Frontera como invitada especial a la magistrada doctora Carmen Danis Minaya, procuradora fiscal de la provincia de Dajabón y coordinadora de la Unidad de Género Intrafamiliar y del Delito Sexual. También catedrática de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, recinto Dajabón, la cual con ellas estuvimos conversando acerca el por qué el aumento de la criminalidad, de la violencia en nuestra República Dominicana. A usted, amable televidente, que durante este tiempo se ha mantenido escuchando las orientaciones, las aclaraciones, las definiciones en términos jurídicos que envuelve esta situación que envuelve la sociedad dominicana, que es la delincuencia, la violencia y el delito. A todos ustedes queremos recordarles que este espacio es retransmitido a través del sistema de cables Rodríguez Cablevisión de Loma de Cabrera para todas esas comunidades. Invitándoles para el próximo domingo, donde tendremos un encuentro más en Ser Humano en la Frontera. Buenas noches. Buenas noches.